Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast titulado Mirando al Mar. Nuestro propósito es recordar las vivencias del pasado que nos permiten renovar la memoria que por el tiempo transcurrido hemos ido engavetando. Ahora nos toca evocarlos de nuevo. Somos Araceli Toledo y Mario Villar. ¡Decídete! Bueno, pues ahora me toca a mí presentar a Mario con un hermoso episodio, La Playa de la Libertad. Adelante, Mario. Gracias. Sonido de olas, olor a mar, brisa húmeda. Mi infancia en verano olía a Espasa, una playa enorme para un niño pequeño como yo. Nos gustaba esa playa porque podíamos ser un poquito más libres sin perder de vista a nuestros padres. Dejábamos el coche muy cerca de la arena, en un prau privau, pero abierto a público, hasta que el paisano cansó y cerrólo. Espasa me dio muchos recuerdos bonitos, no lo voy a negar, aunque hay dos anécdotas que son terribles. Las dos me dan mucho apuro, pero vienen a mi mente siempre que recuerdo. ¿Quién me manda a mí titular a esto La Playa de la Libertad? Antes de empezar, ya sabía que no iba a librarme de contar estas dos historias. Yo era un enano, muy enano. Era inocente, muy inocente. Estaba jugando en la arena y me entraron ganas de ir al baño. Corrí al prau donde estaban mis padres ocupadísimos. No querían acompañarme a los baños públicos de la playa. Eso lo entendí más tarde. Lo que me creí en ese momento fue lo siguiente. Mi padre, muy creativo, me dijo que me metiera en el mar, que los peces estaban hambrientos, que así les ayudaba. No te preocupes, hijo, se hundirá y los peces comerán. Fui con todas mis ganas a la orilla del mar. Jugábamos en grupo con varios niños, los había nuevos de aquel día y otros ya veteranos. Jugábamos a lanzarnos una pelota de publicidad en círculo. Yo no quería perderme el juego, así que jugando me bajé el bañador e hice lo que mi padre me había dicho. No se hundió, papá. Quedó flotando en mitad del círculo. Yo lo vi el primero. Los niños no lo estaban viendo. Mi mente de enano pensó rapidísimo y empecé a gritar. ¡Cuidado! ¡Caca de perro! ¡Caca de perro! Todos salimos corriendo del mar. La caca de perro me perseguía. Pobre perro, cargó con la culpa. Esa vez fue la primera vez que mi padre me decepcionó. Un engaño que caló tantísimo en mi corazón que sentí un dolor nuevo. Era una traición, algo que siempre cuento como una anécdota graciosa de un niño que se libró con ingenio de un ridículo atroz, es realmente la anécdota de la primera vez que sentí la traición. La segunda anécdota de Espasa va sobre la libertad y sobre el amor, pero es mucho más corta que la anterior. También habla de primeras veces. También sentí algo por primera vez. No era una emoción clara, de hecho en ese momento no entendía muy bien qué pasaba. Mi hermana y yo nos aburríamos de tanta libertad. Cogimos nuestro cubo, pala, rastrillo y nos dirigimos al campamento base en el prau. Nos encontramos el coche cerrado. Nuestros padres no estaban. Empezó el pánico. Mi hermana lloraba y yo intentaba encontrar a mis padres a lo lejos. Entre el caos me di cuenta de que las ventanas del coche estaban tapadas con toallas. Mi hermana y yo empezamos a golpear el coche. De él salió mi madre, despeinada. Dormíamos la siesta. Pues qué susto, mamá. Con el tiempo entendí que lo que hacían era disfrutar de su amor y de la poca libertad que les dejábamos mi hermana y yo. De la libertad que les quitábamos cuando nosotros nos cansábamos de la nuestra. Espectacular, Mario. He tenido que aguantar la risa. Yo también. Vamos ahora con el segundo texto de este tercer capítulo. Mi compañera talentosa, Cheli, que nos va a leer Una isla en la playa.
Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Era bien pequeña y vivíamos frente a la playa, ¿ok? Entonces comienzo. Vivíamos frente al mar y ese día mamá nos dejó en la playa haciendo castillitos de arena. Disfrutábamos un montón a ver quién lograba hacerlo más alto. Éramos 3 hermanas. De repente, ¡oh sorpresa! La marea subió tanto que el agua nos rodeó, pero estábamos resguardadas por nuestros castillos que resultaron ser una fortaleza desafiando a la playa y a los cangrejos del mar. Mamá nos vigilaba desde casa y en una de esas vueltas observó mucha gente en la baranda del paseo marítimo y otros tantos turistas haciendo fotos a las 3 niñas que estaban en aquella isla arenosa a su alrededor, pero lo peor del caso es que mamá, en vez de ponernos trajes de baño, nos había puesto ropa almidonada. Yo creo que era un pretexto para que nosotros no nos metiéramos al mar mientras ella no estaba. Te podrás imaginar flotando aquello, ¿no? Bueno, hace muy poco volví a esa playa de mi niñez y me inundó de verdad la tristeza, pues el urbanismo se comió su arena y me robó mi isla de la infancia. Supongo que aquellos cangrejos de la playa de antaño tuvieron que emigrar también, igual que yo. ¡Qué bonito! Gracias, Mario. ¡Qué buenas anécdotas! ¿Cómo recuerdan el verano, la playa, esa brisa? Y fue muy bonito escucharte, Cheli. No paraba de recordar, tu historia me evocaba a mis momentos en la playa, jugando con los castillos de arena. Y qué pena lo que cuentas al final de tu texto, ¿no? Yo recordaba una playa, Mario, con mucha arena, muchísima arena, y había barquitos y había botes que, de hecho, tengo fotos de cuando las encontré no hace mucho, de mi niñez sentada en esos barquitos. Y entonces de repente me llevan, dicen, ven para que veas por dónde vivías, qué sé yo. Y digo, ¿pero en dónde está la playa? Yo no la veía, y en serio, o sea, era puro urbanismo. Entonces da pena, ¿verdad? Que a veces pues ocurran esas cosas, claro. pero bueno, ¿qué te puedo decir? La gente también tiene que vivir en alguna parte, ¿no? Por supuesto, como decimos los asturianos, hielo que hay, ¿no? Hielo que hay, ya no podemos hacer nada, pero deberían blindar de alguna manera esos espacios naturales que dan tantísima vida y nos dieron tantas vivencias en nuestro pasado. Y cómo cambia la perspectiva de cuando somos pequeños a cuando crecemos. También, porque ¿verdad? la anécdota que cuentas de volver a esos espacios que vivenciaste de pequeña y que ahora cambian, es que cambian hasta el tamaño. Claro. Yo fui a esta misma playa, a Espasa, que por cierto, el señor ese majísimo que dejaba ese terreno privado a la libertad de los coches que aparcaban allí, y por eso nos dejaban tanta libertad, porque desde el coche se veía la arena y la playa, y ya estaba cerrado, pero se podía entrar caminando. Y todo había menguado. Era como una playa de juguete. En mi imaginario todo era enorme. Las distancias a recorrer eran kilómetros y kilómetros en mi mente y ahora nada. Estaba cerquísima todo. Y es lo que pasa cuando cambia la perspectiva de cuando eres pequeño a cuando ya eres adulto. Claro, es que desde luego, o sea, tú te imaginas a un pequeño niño, digo yo, en esa época yo pienso que sería 3 añitos o algo así, entonces, y ya con esta edad comprenderá que es lógico, ¿no? Yo entiendo. Imagínate, por eso es que dicen que a los niños, cuando tú les vas a hablar a los niños, debes proyectar tu voz hacia la altura de ellos. Si eso amerita que tú te agaches para hablarles, pues lo haces. Claro. Y es como de tú a tú, David y Goliat. O sea, imagínate tú un pequeño niño, entonces tú allá arriba hablándoles se siente diferente, ¿no? Sí, me pasó lo mismo también en el parque de Sama, donde vivo, en Sama Langreo. Era nuestro parque de pequeños. Y era enorme, o sea, era larguísimo, unos árboles súper frondosos, altísimos, unas distancias en el mismo parque de juegos. Ahora ya fui a pasear y digo, oye, madre, todo esto es enano. Bueno, entonces, si podemos volver a la niñez, sería maravilloso. Sería maravilloso. Hay que poner la imaginación, simplemente. Total. Y mira la imaginación que se tiene de pequeño, ¿eh? Sí. Con esas fortalezas, esos castillos que hacían como imparable la fuerza del mar, los cangrejos.
Sí. O bueno, lo que se me ocurrió a mí en ese momento, ¿no? Para escapar del ridículo, ¿no? De mi querido padre que me dijo aquello. Hubiera sido vergonzoso. No, pero tu imaginación es brillante, Mario, No, porque ¿a qué niño se le ocurre eso? nadie. Bueno, de hecho es que no era probable que fuera de un perro, porque no podían entrar los perros en aquella época, yo creo. O sea que debía interpretar genial para que todos los niños creyeran que de verdad era de un perro esa caca, pero bueno, me llama mucho la atención también cómo socializamos cuando somos niños pequeños, ¿no? Que teníamos ese grupo de amigos de siempre de la playa, no había contactos porque no teníamos móviles o no estaban en contacto nuestros padres, pero sabíamos que iban a estar allí, ¿no? Sí. Como que esa playa iba a ser siempre la playa de la infancia, con la que tenías amigos y conocías allí a gente nueva y vamos, seréis como grandes amigos de conoceros un día. Sí, pero fíjate, es curioso, ¿no? Eso también depende de los padres. Mi madre yo creo que era bastante miedosa. ¿Por qué te lo digo? El hecho ese de mandarte a una playa vestida con ropa, por favor, en vez de un traje de baño, es que ella le daba temor. De hecho, nos inculcó ese temor a bañarnos, al miedo, a la profundidad, imagínate. Y yo creo que esas son reminiscencias de su pasado, porque ella estuvo a punto también de ahogarse, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas cosas como que la marcaron y es gracioso porque teníamos unos primos también que vivían justamente en el edificio donde nosotros estábamos, eran 4 primos y nosotros en ese momento éramos 3. Y esos primos andaban así a lo libre, me imagino que como cuentas tú, Sí. bueno, los 4 eran varones, ¿no? Y entonces como aquello era para ellos ridículo que nosotros fuéramos vestidos a la playa, con toda la razón del mundo, yo lo veo ahora. Y me acuerdo que una vez fue muy gracioso porque pusieron la toalla y dice uno de ellos, que era un pinta increíble, dice, pasen las marquesas del pim pam pum, porque claro, eso era absurdo. ¡Qué bueno! Ellos con sus trajes de baño brincaban, saltaban y nosotros... Y vuestras vestidas de calle. Sí, si no estábamos con mamá, el traje de baño estaba negado para nosotros. Claro, así estabais blindadas en la arena, ya no podíais Así cruzar es. al mar. Así Bueno, es. qué buenos tus recuerdos de la playa, ¿no, Cheli? Sí. Del verano, de la libertad, porque no vas al cole, tienes muchísimo tiempo para viajar, para estar con tu familia, y son recuerdos muy bonitos siempre los del verano. Maravilloso. Y llegar con tu cestita, de repente si ibas con tu abuelita, con aquella cesta y los emparedados, Ay. esas cosas tan ricas también se recuerdan, Sí, ¿cierto? era como lo mítico de llevar a la playa, que eran los filetes empanados, eran, vamos, y estaban deliciosos además, porque al hacerlos recién hechos los guardaban ahí en el tupper y tenían ese sabor característico. Yo creo que en casa no sabían igual a como sabían en la playa. Sin lugar a dudas. Luego la tortilla era algo, vamos, imprescindible también, ¿no? Los pinchos empanados y la tortilla era algo segurísimo. Y aquí una barrita de chocolate. Hombre, por supuesto, los tabletes de chocolate. Porque claro, como ibas todo el día, llevas desde por la mañana, comías y prolongabas la tarde. Claro. Entonces, lo que había sobrado de la comida lo merendabas, pero mi abuela nos metía en ese pan, que tiene una amiga tremenda, esos onces de chocolate y era nuestra merienda favorita. Divino. Estaba buenísimo. Bueno, pues nada, tenemos que animar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a que nos manden estas vivencias de la playa, si hemos despertado a vuestra memoria y esos recuerdos de niños, de niñas, o bueno, tampoco, puede ser del año pasado la vivencia, nos Claro, vale. También. Que se animen a mandarnos esa vivencia, tanto por correo electrónico o por escrito, ya sabéis, podcastdecidete@gmail.com, o tenemos una novedad. Como nos gustó tantísimo el audio de Estrella, pues os vamos a dar un número de teléfono al que podéis mandarnos un WhatsApp con un audio o con lo que queráis, ¿vale? Así que apunten. Okay. Cojan hoja y papel y apunten que es el 622-477-365. Si no lo escucharon, vean en la descripción del vídeo, que ahí lo vamos a poner, para que nos manden ustedes un audio, un texto de estas vivencias en la playa. Ay, ojalá, Mario, me encanta. A mí me hace... uno tendrá eso. Por supuesto, y a mí me da muchísima curiosidad saber, y escuchar a más gente como Estrella, que eso a mí me encanta, vuestras vivencias, porque será que este podcast está cumpliendo su objetivo, que es hacer que nuestros oyentes despierten su memoria. Así es, Mario. Cheli, ¿qué hacemos? Nos despedimos, ¿no? Yo creo que sí. Venga, te doy todos los honores a ti para que despidas. Bueno,
Nos despedimos en esta oportunidad, como siempre, agradeciendo a los que escuchan y a los que se atreven también a recordar como nosotros. Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser toda nuestra despedida, ¿verdad? Yo creo que ya es suficiente. Oye, hacemos con los oyentes que estén en su casa, que repitan esto con nosotros. Decimos 1, 2, 3, decídete y únete a nosotros. Por supuesto. Venga, a ver, oyentes juntos, ¿eh? 1, 2, 3, decídete y únete a nosotros.